Cierra los ojos por un momento e imagina que te encuentras en la plaza principal de una ciudad del mundo antigua. El sol cae con fuerza sobre enormes pirámides de piedra. En el aire flota el aroma del copal quemándose junto con el perfume de flores frescas. A tu alrededor, miles de personas con elaborados tocados de plumas entonan cantos rítmicos. Sientes orgullo. Has sido escogido. Ahora te conducen por las escaleras del templo. Frente a todos, te tratan como alguien especial, casi sagrado. Sigues ascendiendo. Y entonces, lo notas. En la cima hay un altar de piedra. Sobre su superficie se distinguen manchas oscuras que el tiempo nunca ha logrado borrar. En ese instante comprendes algo con una claridad helada. En menos de un minuto, tu corazón podría estar latiendo en las manos de otra persona. Bienvenido al mundo antiguo. No a la versión limpia y ordenada que suelen mostrar los libros escolares, con filósofos nobles y monumentos impresionantes, sino al mundo real, donde sobrevivir no siempre estaba garantizado. Donde las normas estaban dictadas por dioses que exigían sangre. Donde ser elegido, muchas veces, significaba no regresar con vida. Hoy vas a recorrer 10 civilizaciones en las que tú que estás viendo esto ahora mismo, probablemente no habrías sobrevivido. Algunas practicaban sacrificios humanos a gran escala. Otras abandonaban a sus muertos para que las aves carroñeras se encargaran de ellos. Y hubo una que, cuando su mundo comenzó a derrumbarse, adoptó algo todavía más oscuro. Pero antes de llegar allí, empecemos con algo que parece familiar, o al menos algo que creías comprender. Julio de 2018. Un equipo arqueológico germano-egipcio trabaja en la necrópolis de Saqqara, al sur de El Cairo. Mientras retiran cuidadosamente la arena que cubre varios recipientes de cerámica, descubren algo inesperado. Poco a poco se dan cuenta de que el hallazgo podría cambiar por completo lo que pensábamos sobre los rituales funerarios del antiguo Egipto. No se trata de una tumba, es un taller. Más específicamente, un taller de embalsamamiento. En el lugar aparecen varias mesas de trabajo, herramientas especializadas y restos de sustancias químicas que aún permanecen adheridas a las vasijas, incluso después de más de 2600 años. Durante mucho tiempo, se creyó que la momificación era un ritual excepcional, reservado casi exclusivamente para faraones y miembros de la élite. Un procedimiento sagrado realizado por sacerdotes en cámaras ocultas, destinado a convertir a unos pocos elegidos en seres eternos. Sin embargo, el doctor Ramadan Hussein y su equipo encontraron algo muy distinto. Lo que apareció ante ellos parecía más bien una auténtica industria funeraria, una especie de fábrica de la muerte con distintos niveles de calidad, muy similar al sistema de servicios de una funeraria moderna. En otras palabras, producción masiva de cuerpos preservados. Las pruebas son claras. Mediante análisis químicos realizados con cromatografía de gases, los investigadores lograron identificar las fórmulas exactas utilizadas en el proceso. Natron para secar los tejidos. Vino de palma empleado como agente de limpieza. Resina de coníferas para conservar el cuerpo. Cera de abeja para sellar. Betún para impermeabilizar. Cada recipiente contenía mezclas distintas. Había tratamientos de lujo destinados a las familias ricas y opciones más económicas para quienes tenían menos recursos. El procedimiento completo para las élites duraba exactamente 70 días. En cambio, las clases más humildes recibían versiones más rápidas con materiales más baratos. Aún así, todos, desde faraones hasta campesinos, recibían algún tipo de preservación. Cuando observas los detalles del método, su precisión resulta sorprendente. El cerebro se extraía a través de la cavidad nasal, porque los egipcios lo consideraban irrelevante. El corazón, en cambio, se dejaba dentro del cuerpo, ya que creían que allí residían la inteligencia y las emociones. Otros órganos eran retirados mediante una incisión de aproximadamente 10 centímetros en el costado izquierdo, y luego almacenados por separado en los conocidos vasos canopos. Después, las cavidades internas del cuerpo se rellenaban con natron y permanecían así durante 40 días exactos.
Más tarde se retiraba ese material y el interior se volvía a rellenar con lino y acerrín. Lo más sorprendente es que este procedimiento se siguió prácticamente sin cambios durante 3000 años. Para muchos historiadores, la explicación es sencilla. Todo respondía a una necesidad religiosa vinculada con la vida después de la muerte. Según la creencia egipcia, el Ka, la fuerza vital, debía encontrar un cuerpo intacto al que regresar. La enorme escala del sistema reflejaría simplemente la gran población del país y la continuidad cultural que Egipto mantuvo durante milenios. Las diferencias de precio, por su parte, responderían a la realidad económica de cada familia, y las técnicas se habrían perfeccionado poco a poco mediante siglos de prueba y error hasta encontrar el método más eficaz. Sin embargo, cuando observas el conjunto con más atención, surgen preguntas difíciles de responder. ¿Por qué exactamente esos procedimientos y no otros? ¿Por qué el proceso debía durar 70 días y no 60 u 80? ¿Y por qué incluso las personas más pobres hacían todo lo posible por pagar al menos una preservación mínima? La estricta fidelidad a un mismo protocolo durante 3000 años sugiere algo más que simples experimentos acumulados con el tiempo. Tal vez no se trataba de técnicas descubiertas gradualmente, tal vez eran instrucciones transmitidas de generación en generación. Además, la insistencia en conservar el cuerpo físico, sin importar la clase social, parece reflejar un miedo colectivo o un conocimiento profundo sobre la muerte que la teología por sí sola no termina de explicar. Entonces surge otra duda inevitable. ¿De dónde provinieron los protocolos originales? ¿Y qué ocurría si alguien no lo seguía con exactitud? Probablemente nunca lo sabremos, pero algo sí está claro. Para los egipcios, el cuerpo merecía respeto. Lo cuidaban, lo protegían y trataban de conservarlo intacto. Ahora imagina que viajas hacia el este, hasta Persia. Allí encontrarás una cultura que adoptó una solución completamente opuesta. Supón que tu padre acaba de morir. Tu familia atraviesa el duelo y el ritual funerario consiste en llevar su cuerpo desnudo hasta la parte superior de una torre. Allí lo colocan formando un círculo junto a decenas de otros cadáveres. Luego solo queda esperar a que los buitres desciendan y retiren la carne de los huesos. Todo esto a la vista de la ciudad entera. Y no, esto no era un castigo. Era considerado el entierro más sagrado posible. Durante más de 2500 años, los seguidores del zoroastrismo creían que tanto la tierra como el fuego eran demasiado puros para entrar en contacto con los muertos. Por esa razón, construyeron torres especiales donde los cuerpos eran consumidos por aves carroñeras en cuestión de horas, convirtiendo la muerte en un espectáculo visible a kilómetros de distancia. Aún hoy pueden verse algunas de estas estructuras en Yazd, en Irán, y en Bombay, en la India. Son plataformas circulares de piedra conocidas como dakmas, con diámetros que oscilan entre 50 y 80 pies. Se levantaban deliberadamente en lo alto de colinas para que toda la ciudad pudiera observarlas. La distribución interna seguía un patrón preciso. 3 anillos concéntricos, dispuestos como si fueran un blanco. En el círculo exterior se colocaban los hombres, en el siguiente las mujeres, y en el centro los niños. Aún después de la muerte, la jerarquía continuaba. El procedimiento era rápido y meticuloso. Los cuerpos se extendían desnudos sobre la superficie de piedra. Las bandajas de buitres que solían reunirse alrededor de estas torres descendían casi de inmediato. En 1 o 2 horas, normalmente no quedaba carne. Los huesos permanecían después expuestos al sol durante meses, blanqueándose lentamente hasta que finalmente eran empujados hacia un pozo central que funcionaba como osario. Fotografías tomadas durante los siglos XIX y XX muestran claramente esta práctica. Continuó realizándose hasta la década de 1970 en la India. Pero no se abandonó por un cambio religioso. El problema fue otro. El medicamento diclofenaco, utilizado en el ganado, envenenó a las poblaciones de buitres. Sin estas aves, el sistema dejó de funcionar. La explicación teológica del zoroastrismo es bastante clara. Su cosmología divide el universo entre lo puro y lo impuro. Según esta visión, los cadáveres quedan profundamente contaminados por Angra Mainyo, el espíritu maligno.
La tierra pertenece a la creación sagrada de Ahura Mazda. Enterrar cuerpos en ella sería un acto de blasfemia. El fuego, considerado el elemento más puro, tampoco podía utilizarse para quemar cadáveres. Si ni enterrar ni incinerar eran opciones, la exposición al aire se convertía en la solución lógica. Las aves carroñeras, criaturas del propio Ahura Mazda, cumplían así la función de limpiar los restos. Y al construir las torres en lo alto, se evitaba que la contaminación alcanzara el suelo sagrado. Dentro de ese marco religioso, tiene sentido, pero su extremismo sugiere algo más. ¿Por qué levantar estructuras permanentes tan visibles desde la ciudad? ¿Por qué era tan importante que todos pudieran verlas? ¿Y por qué mantener exactamente el mismo método durante 2500 años? Cuando los buitres desaparecieron, en los años 70, la práctica terminó en lugar de adaptarse. Si existían otras soluciones aceptables desde el punto de vista religioso, ¿por qué no se adoptaron? Algunos investigadores señalan otro detalle interesante: la obsesión por la rapidez. La carne debía desaparecer en cuestión de horas. Eso podría indicar un temor intenso a que la contaminación se propagara si el proceso se retrasaba. Entonces surge otra pregunta: ¿a qué temían realmente? Las torres siguen en pie sobre sus colinas, silenciosas, y las respuestas probablemente desaparecieron con la última generación que comprendía completamente su significado. Para los zoroastrianos, los muertos podían contaminar la tierra, por eso los mantenían lejos de ella. Pero si viajas ahora hacia el norte helado de Europa, descubrirás que los vikingos tenían otra idea muy distinta. Para ellos, algunas muertes no requerían solo separación, requerían humillación absoluta. ¿Cuál podría ser la forma más terrible de morir? Las sagas nórdicas describen una ejecución tan brutal que incluso hoy los historiadores discuten si realmente ocurrió o si se trata simplemente de una de las imágenes más perturbadoras de la literatura medieval. La llamaban el águila de sangre. Según los relatos, las costillas se separaban de la columna vertebral con un hacha. Después, los pulmones eran extraídos por la espalda de modo que parecieran alas abiertas. Finalmente, se aplicaba sal sobre las heridas. Y, de acuerdo con las sagas, la víctima permanecía con vida durante todo el procedimiento. Si siquiera la mitad de lo que describen esos textos fuera cierto, estaríamos ante una de las muertes más dolorosas registradas en la historia humana. Lo inquietante es que las fuentes coinciden notablemente. La saga de Orkney, escrita alrededor del año 1200, la Heimskringla de Snorri Sturluson, de 1230, y el relato sobre los hijos de Ragnar, redactado en el siglo XV. A lo largo de 2 siglos de literatura, todos describen el mismo procedimiento. Incluso mencionan víctimas concretas. El rey Elia de Northumbria, supuestamente ejecutado por Ivar el Deshuesado en el año 867, el rey Edmund de East Anglia en 869 y Halfdan, hijo del rey Harald, muerto a manos del Jarl Inar en 894. Según estos relatos, el castigo se reservaba para quienes habían asesinado a miembros de la familia del ejecutor, la venganza más extrema imaginable. Sin embargo, aquí aparece el problema. A pesar de que se han excavado cientos de tumbas de la era vikinga en Escandinavia, Gran Bretaña e Irlanda, ningún esqueleto ha sido identificado con claridad mostrando este patrón específico de lesiones. Algunos restos presentan daños en las costillas, pero podrían deberse a deterioro posterior a la muerte, golpes comunes de hacha o heridas de combate sin relación con el ritual. Un estudio fisiológico, publicado en 2003 por los investigadores Robin y Kahn, concluyó que una víctima casi con seguridad moriría en cuestión de segundos debido al shock y a la pérdida masiva de sangre. Eso haría prácticamente imposible la idea de que permaneciera viva durante todo el proceso. Por esa razón, muchos historiadores se inclinan por pensar que se trata de una invención literaria. Las sagas fueron escritas entre 200 y 400 años después de los supuestos acontecimientos.
Además, muchas fueron redactadas por monjes cristianos que tenían motivos para presentar a los antiguos paganos como salvajes brutales. Incluso existe la posibilidad de que águila de sangre sea una mala traducción o una metáfora poética. En la tradición nórdica existían los llamados kennings, complejos recursos literarios que utilizaban imágenes simbólicas. Tallar un águila en la espalda podría referirse simplemente a matar a alguien con un hacha, dejando una herida que recordara la forma de un ave. La ausencia de evidencia física, combinada con la imposibilidad fisiológica, parece apoyar la idea de que se trata de una exageración narrativa. Pero aún queda algo inquietante. ¿Por qué todas las fuentes describen exactamente la misma secuencia anatómica? Separar las costillas de la columna, extraer los pulmones por la espalda y aplicar sal. Si fuera pura invención, los vikingos al menos poseían un conocimiento anatómico considerable, gracias al despiece de animales y a la experiencia constante en el campo de batalla. En teoría, podrían haber intentado algo así, aunque la víctima muriera a mitad del procedimiento. Si solo ocurrió unas pocas veces, quizás 5 o 10 ejecuciones a lo largo de 3 siglos en venganzas de alto estatus, eso podría explicar la ausencia de pruebas arqueológicas, demasiado raro para aparecer en las excavaciones, pero demasiado impactante para desaparecer de la memoria colectiva. Entonces surge la duda final. ¿Ocurrió realmente alguna vez? Si es una leyenda, ¿por qué tantos detalles médicos coinciden entre las fuentes? Y si fue real, ¿dónde están los cuerpos? 8 siglos después, los historiadores siguen discutiéndolo. El águila de sangre puede ser solo un mito, pero en la ciudad más antigua del mundo, los arqueólogos encontraron algo que sí ocurrió con toda certeza y que resulta casi igual de inquietante. Ahora imagina que entras en una vivienda de la ciudad más antigua del mundo. Caminas por el interior de una casa aparentemente común y descubres algo extraño bajo el suelo. No hay cofres con tesoros, no hay herramientas antiguas. Hay rostros, cráneos humanos cuyos rasgos han sido cuidadosamente reconstruidos con yeso. En lugar de ojos, alguien colocó conchas marinas. En algunos casos, esos rostros incluso fueron pintados de rojo. Las personas que vivían ahí mantenían a sus muertos dentro de la casa, pero no a todos, solo a ciertos individuos, y hasta hoy nadie sabe exactamente cómo se decidía quién recibía ese tratamiento. Entre 1952 y 1958, las excavaciones dirigidas por Kathleen Kenyon en Tel el Sultán, la antigua Jericó, sacaron a la luz más de 60 de estos cráneos recubiertos con yeso. Décadas antes, en los años 30, el arqueólogo John Garstang ya había encontrado algunos ejemplos similares, pero el método sistemático de Kenyon permitió comprender la verdadera magnitud del fenómeno. Además, pronto quedó claro que no se trataba de algo aislado. Hallazgos parecidos aparecieron también en Ain Beisamun, en Israel, y en Tel Ramad, en Siria, a lo largo de toda la región del Levante durante aproximadamente 1500 años del periodo conocido como Neolítico Precerámico B. Distintas comunidades realizaron este mismo ritual. Las dataciones por radiocarbono sitúan estos cráneos entre 7200 y 5800 años del presente, es decir, hace unos 9000 años. Cuando observas el trabajo artesanal, el nivel de detalle resulta impresionante. Antes de cubrir el cráneo con yeso, se retiraba la mandíbula. No parece haber una razón práctica clara para hacerlo, lo que sugiere una decisión deliberada. Después, el interior del cráneo se rellenaba con tierra o arcilla para darle estabilidad. Entonces comenzaba el verdadero trabajo. Se aplicaba yeso de cal cuidadosamente moldeado sobre el hueso para reconstruir los rasgos del rostro, y lo más sorprendente es que cada rostro es distinto. No parecen máscaras genéricas, parecen retratos individuales. En los huecos donde habían estado los ojos se insertaban conchas de cauri. Algunos cráneos todavía conservan restos de pigmento rojo, ocre. El resultado final produce una sensación inquietante. Los rostros parecen casi vivos.
Estos cráneos se encontraron enterrados bajo los pisos de las casas, dentro de espacios domésticos. Curiosamente, estaban separados del resto del esqueleto. Los cuerpos completos habían sido enterrados en otro lugar. Luego, poco después de la muerte, antes de que el cuerpo se descompusiera demasiado, alguien retiraba la cabeza, la preparaba y la llevaba de vuelta al hogar. Allí permanecía. Las familias vivían literalmente sobre esos rostros. Dormían sobre ellos, cocinaban sobre ellos. Cuánto tiempo permanecían allí es algo que todavía no sabemos. La interpretación arqueológica más común es que se trataba de una forma temprana de culto a los antepasados. Estas comunidades agrícolas estaban pasando de una vida nómada a asentamientos permanentes. Algunos individuos, quizá fundadores de linajes o líderes familiares, eran elegidos para ser recordados de esta manera. Al decorar los cráneos, las familias mantenían una relación continua con sus muertos. Los ancestros permanecían físicamente dentro de la casa, como si siguieran formando parte del lugar y de su protección. Desde ese punto de vista, la práctica refleja la importancia social de la genealogía y de la herencia en comunidades que comenzaban a establecerse de forma permanente. Pero cuanto más se examina el fenómeno, más preguntas aparecen. ¿Por qué usar yeso específicamente? ¿Por qué colocar conchas en los ojos y no otros materiales? ¿Por qué eliminar la mandíbula pero reconstruir con tanto cuidado el resto del rostro? Algunos cráneos incluso muestran señales de haber sido reenyesados varias veces a lo largo de los años. Eso sugiere que no eran simples recuerdos estáticos, sino objetos que formaban parte de una relación continua con los vivos. Y hay algo más inquietante. Los criterios de selección siguen siendo un misterio total. No todos recibían este tratamiento, solo algunos. ¿Qué hacía que una persona fuera elegida? ¿Y qué ocurría si una familia no lo hacía por el individuo correcto? Durante unos 15 siglos, esta tradición floreció y luego desapareció. ¿Por qué comenzó? Sigue siendo un enigma. ¿Por qué terminó? Lo es aún más. Los habitantes de Jericó preservaban los rostros de ciertos muertos para mantenerlos cerca. Pero si viajas ahora al otro lado del planeta, a la sombra de las pirámides de los Andes, encontrarás una cultura que trataba los rostros de manera completamente opuesta. En lugar de conservarlos, los destruían. No se trataba de campesinos, no eran criminales. Las víctimas eran guerreros de élite, hombres bien alimentados, entrenados para la guerra, a menudo decorados con símbolos de estatus, y aún así, los sacerdotes de la civilización mochica los sometían a días de tormento antes de cortarles la garganta y arrojar sus cuerpos desde lo alto de una pirámide. Pero hay un detalle que sigue desconcertando a los arqueólogos. Estos sacrificios ocurrían siempre en los mismos momentos, cada única vez. Entre 1995 y 2003, las excavaciones dirigidas por Steve Borget y Santiago Uceda en Huaca de la Luna, la llamada Pirámide de la Luna en el norte de Perú, revelaron los restos de más de 70 individuos. Los contextos arqueológicos contaban una historia estremecedora. No eran soldados muertos en combate y enterrados con prisa. El análisis de los esqueletos mostró claros signos de trauma perimortem, lesiones producidas cuando las víctimas aún estaban vivas. Había fracturas en los huesos nasales provocadas por golpes directos al rostro, costillas rotas, daños en brazos y piernas. En algunos casos, el hueso mostraba señales de inicio de curación, lo que indica que las heridas habían sido infligidas días antes de la muerte. Las marcas de corte en las vértebras cervicales revelaban el método final. La garganta era abierta de lado a lado. Además, algunos huesos mostraban daños de impacto compatibles con caídas de gran altura, y eso encaja con la estructura del lugar. La pirámide alcanza unos 40 metros. Sin embargo, las propias víctimas rompían con todas las expectativas sobre el sacrificio humano. El estudio de los esqueletos indica que eran personas bien alimentadas y sin signos de trabajos físicos intensos. No eran esclavos ni campesinos capturados. Todo apunta a que pertenecían a la élite social, probablemente guerreros.
Algunos incluso mostraban antiguas heridas de combate que ya habían cicatrizado. Y entonces aparecen los murales. En las paredes de la pirámide sobreviven pinturas en tonos rojos y amarillos intensos. Representan exactamente la misma secuencia que los arqueólogos reconstruyeron a partir de los huesos: combate ritual, captura, días de tormento, degollamiento, desollamiento y finalmente cuerpos arrojados desde lo alto de la pirámide. El arte había contado la historia, siglos antes de que la arqueología la confirmara. Pero lo que realmente intriga a los investigadores es la relación con el clima. Los datos obtenidos de núcleos de hielo y análisis estratigráficos indican que estos sacrificios coincidían con años de fenómeno de El Niño, periodos de lluvias e inundaciones devastadoras que destruían los sistemas de irrigación de los que dependía la civilización mochica. Desde un punto de vista religioso, la reacción parece comprensible. Ante el desastre climático, la sociedad intenta apelar a sus dioses para restaurar el equilibrio. Ofrecer guerreros de élite podría interpretarse como un sacrificio de mayor valor para las deidades que sacrificar a personas comunes. Pero entonces surgen nuevas preguntas. ¿Por qué guerreros específicamente? ¿Por qué prolongar el sufrimiento durante días? ¿Qué información o propósito tenía esa tortura? ¿Y qué función cumplía la desfiguración del rostro en un ritual religioso? Algunos investigadores han propuesto una hipótesis diferente. Tal vez las víctimas no eran enemigos externos. Tal vez eran rivales internos. Bajas de conflictos internos reinterpretadas como sacrificios religiosos. El elaborado proceso de tormento podría apuntar a algo más que la simple intención de apaciguar a los dioses. Quizá las élites políticas mochica aprovecharon los desastres provocados por El Niño para eliminar amenazas bajo la cobertura de un ritual sagrado. En ese caso, los murales también tendrían otra función: propaganda. Una advertencia visual. Esto es lo que les ocurre a quienes desafían el orden. La práctica terminó alrededor del año 600, cuando un evento extremadamente intenso de El Niño devastó la región de forma tan grave que ni siquiera los sacrificios de la élite lograron sostener la estabilidad social. El sistema entero colapsó. Y eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Alguna vez se trató realmente de los dioses? ¿O siempre fue una cuestión de poder? Los mochicas sacrificaban guerreros esperando salvar sus cosechas. Pero a la sombra de otra civilización, en Cartago, los arqueólogos encontraron algo que hace que incluso estos sacrificios parezcan casi misericordiosos. Y lo más inquietante es que los historiadores todavía discuten si ocurrió de verdad. ¿Los fenicios sacrificaban a sus propios hijos al dios Baal Jamón? ¿Se quemaban infantes vivos dentro de estatuas de bronce mientras el sonido de tambores ahogaba los gritos? ¿O todo esto es simplemente uno de los casos de propaganda más exitosos de la historia? La evidencia existe, pero su interpretación es lo que divide a los especialistas. Las excavaciones en el Tophet de Cartago, que comenzaron en 1921 y continúan hasta hoy, han descubierto más de 20.000 urnas funerarias con restos incinerados de bebés. Estas urnas aparecen bajo estelas de piedra grabadas en escritura púnica con frases que suelen traducirse como voto cumplido, acompañadas de dedicatorias a Baal Jamón y a Tanit, las principales deidades fenicias. La distribución de edades resulta inquietante. La mayoría de los restos pertenecen a recién nacidos o niños menores de 6 meses. A medida que aumenta la edad, la frecuencia disminuye bruscamente. Sitios similares han sido hallados en Tarros, en Cerdeña, en Motia, en Sicilia y en Monte Sirai. Esto no era un caso aislado, era un fenómeno regional. Además, varias fuentes antiguas describen el ritual con sorprendente coincidencia. Autores como Diodoro Sículo, Plutarco y Tertuliano mencionan sacrificios infantiles en Cartago, afirmando que se realizaban durante momentos de crisis o como cumplimiento de promesas religiosas. Incluso la Biblia hebrea condena la práctica de hacer pasar a los hijos por el fuego, para Moloch, algo que algunos interpretan como referencia a rituales relacionados. Diferentes culturas, diferentes épocas, pero una historia similar. La comunidad académica sigue profundamente dividida. Un grupo de investigadores sostiene que las fuentes literarias son demasiado consistentes a lo largo de los siglos para descartarlas. Además,
Muchas inscripciones contienen la palabra MLK, que algunos interpretan como un término asociado al sacrificio. También señalan que en periodos posteriores aparecen huesos de animales mezclados con restos humanos, lo que podría indicar una sustitución ritual. Y el hecho de que el Tophet esté separado de los cementerios comunes sugiere que tenía un significado religioso especial. En una ciudad que llegó a tener entre 200.000 y 400.000 habitantes, 20.000 entierros a lo largo de 600 años equivaldrían a unos 33 por año. Eso apunta a circunstancias excepcionales, no a una práctica cotidiana. El otro grupo de investigadores presenta una explicación muy distinta. Roma necesitaba demonizar a Cartago para justificar su destrucción total en el año 146 a.C. Además, en el mundo antiguo, la mortalidad infantil podía alcanzar entre el 30 y el 50%. Tal vez el Tophet era simplemente un cementerio destinado a bebés. Según esta interpretación, Moloch no significaría sacrificio, sino simplemente ofrenda o promesa. La cremación, además, era una práctica común entre los fenicios. Y la separación del Tophet reflejaría la importancia ritual de la muerte infantil, no necesariamente un acto de sacrificio. Los análisis de los huesos también muestran que algunos de los niños nacieron muertos o fallecieron poco después del parto. Eso plantea otra duda. ¿Por qué sacrificar bebés que ya estaban muertos? Los estudios modernos siguen arrojando resultados contradictorios. Un análisis publicado en 2014 afirmó que los huesos mostraban señales compatibles con sacrificio. Otro estudio en 2016 concluyó que probablemente se trataba de muertes naturales y de un cementerio especializado. El debate no es solo académico. Toca temas sensibles como la historia colonial, las tradiciones religiosas y acusaciones históricas de difamación. Ambas posturas presentan evidencias, ninguna posee una prueba definitiva. ¿Ocurrió realmente? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué circunstancias? Es posible que la discusión sobre Cartago continúe otros 2000 años. El posible sacrificio infantil fenicio aún genera debate entre historiadores. Sin embargo, cuando los conquistadores españoles describieron enormes torres hechas con cráneos humanos en la capital azteca, muchos académicos pensaron que aquello era una exageración propia de los relatos de conquista. Hasta que ocurrió algo inesperado en 2015. Hernán Cortés escribió que la capital del Imperio Mexica poseía estructuras formadas por miles de cráneos alineados en hileras, visibles desde gran parte de la ciudad. Durante siglos, los historiadores sospecharon que había exagerado. Les parecía imposible que una civilización organizara la muerte de tantas personas de manera sistemática. Pero en 2015, los arqueólogos encontraron el lugar, y el descubrimiento cambió todo por completo. Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre ellos Raúl Barrera Rodríguez y Lorena Vázquez Ballín, excavaban bajo edificios coloniales cercanos al Templo Mayor, cuando apareció una enorme estructura conocida en las fuentes como el Hueytzontantli, el gran exhibidor de cráneos. Hasta ahora se han confirmado más de 650 cráneos, aunque la estructura completa mide aproximadamente 30 metros de largo y entre 12 y 14 metros de ancho, con varios niveles superpuestos. Los arqueólogos creen que miles más permanecen aún enterrados. Cada cráneo presenta una modificación similar. Perforaciones a ambos lados del hueso temporal. Esos orificios permitían insertar postes de madera para sostenerlos en largas líneas horizontales. La preparación de los cráneos seguía un procedimiento bastante sistemático, probablemente mediante procesos de limpieza que incluían calor o agua hirviendo. La datación mediante estratigrafía y su coincidencia con los registros históricos sitúan los usos de estas estructuras entre 1486 y 1521, durante el apogeo del Imperio Mexica, bajo los gobernantes Ahuizotl y Moctezuma. Pero al observar los restos con más atención, aparece un detalle que complica la explicación más simple. Durante mucho tiempo se pensó que estos cráneos pertenecían exclusivamente a prisioneros de guerra. Sin embargo, los análisis muestran que entre ellos también hay mujeres y niños en proporciones que no pueden ignorarse. Los hombres adultos encajan con la idea de guerreros capturados. Pero la presencia de mujeres y niños exige otras explicaciones.
Algunos estudios también revelan algo curioso. Varios individuos muestran señales de mejor alimentación en los meses previos a su muerte, como si hubieran sido mantenidos con cierto cuidado antes de los rituales. Esto sugiere que no todos fueron capturados directamente en el campo de batalla. La interpretación tradicional se relaciona con la cosmología mexica. Según su visión del universo, el mundo actual era el quinto sol, después de 4 ciclos anteriores que habían terminado en catástrofes. Para que el sol continuara su recorrido diario, necesitaba ser alimentado con energía vital humana. El dios solar Huitzilopochtli ocupaba un lugar central en esa creencia. Además de su dimensión religiosa, el Zompantli también tenía un fuerte papel político. Delegaciones de ciudades tributarias y visitantes extranjeros que llegaban a Tenochtitlán veían estas estructuras monumentales. Era una demostración visible del poder imperial. La escala del sistema refleja la magnitud del imperio, una capital con entre 200.000 y 400.000 habitantes, amplias redes tributarias y campañas militares constantes. Cada tipo de víctima podía corresponder a ceremonias específicas dentro del calendario ritual. Sin embargo, lo que más llama la atención a los investigadores es el grado de organización. No se trataba de violencia improvisada. Era una práctica institucionalizada con sacerdotes especializados, rituales programados y procedimientos repetidos. Algunos historiadores plantean que no todos los casos respondían exclusivamente a motivos religiosos. En ciertos momentos, estas ceremonias pudieron servir también para resolver tensiones políticas internas, presentando decisiones difíciles como parte de un mandato divino. Curiosamente, la práctica se intensificó hacia finales del siglo XV, justo antes de la llegada española. Las razones siguen siendo discutidas: expansión imperial excesiva, conflictos internos o incluso el temor a una gran crisis anunciada por presagios. Tras la conquista, muchas de estas prácticas desaparecieron con rapidez. Algunos sectores las defendieron, otros no mostraron la misma resistencia. Los mexicas utilizaban los restos humanos como advertencia visible de poder. Pero en otro lugar del mundo, mucho más al norte, algunas comunidades hicieron algo muy distinto. En las turberas de Europa septentrional, ciertas personas fueron depositadas en condiciones que terminaron preservándolas durante milenios. Uno de los casos más conocidos es el del llamado Hombre del Lindow. Cuando fue encontrado casi 2000 años después, su rostro estaba tan bien conservado que parecía reciente. Otros ejemplos aparecieron antes y después. El Tollund Man fue hallado en Dinamarca en 1950 con una expresión sorprendentemente tranquila. El Grauwale Man apareció en 1952 con detalles de piel y huellas aún visibles. El propio Lindow Man fue descubierto en Inglaterra en 1984 y el Old Crogan Man en Irlanda en 2003. Más de 100 cuerpos recuperados en turberas de Dinamarca, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Gran Bretaña muestran señales de muertes rituales ocurridas entre 800 a.C. y 200 después de Cristo. Las turberas poseen condiciones químicas especiales: agua ácida, bajo oxígeno y temperaturas frías. Esa combinación puede conservar piel, cabello e incluso órganos internos durante milenios. Cuando los investigadores compararon los casos, detectaron un patrón repetido. Muchos individuos presentan varios métodos de muerte combinados, lo que sugiere un significado simbólico profundo más que un simple asesinato. Las últimas comidas también parecen cuidadosamente preparadas. El estómago del hombre de Grauwale contenía una mezcla de más de 60 especies vegetales. El hombre de Tollund había ingerido una combinación inusual de granos y semillas. El hombre de Lindow había comido pan tostado hecho con distintos cereales. Los análisis indican que esas comidas se consumieron poco antes de morir, lo que sugiere preparación ritual. Otro aspecto sorprendente es el estatus social de algunos de estos individuos. El hombre de Tollund tenía manos cuidadas, sin marcas de trabajo duro.
El hombre de Lindow mostraba barba recortada y uñas arregladas, además de portar un brazalete de piel. No parecen criminales ni marginados, más bien personas de cierto prestigio. Muchos arqueólogos interpretan estos hallazgos como sacrificios rituales durante períodos difíciles de la Edad del Hierro, malas cosechas, conflictos o cambios climáticos. Algunas teorías hablan de reyes sagrados que representaban simbólicamente la fertilidad de la tierra. Otras sugieren chivos expiatorios durante crisis. Pero varias preguntas siguen abiertas. ¿Por qué elegir individuos de alto estatus? ¿Sabían que las turberas conservarían los cuerpos? ¿Y por qué estas prácticas desaparecieron cuando el cristianismo se expandió por la región? Las turberas guardaron sus secretos durante 2000 años, pero en otro lugar del mundo, los arqueólogos encontraron un misterio completamente distinto. Imagina que estás excavando una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Las calles siguen un patrón perfectamente organizado. Hay sistemas de drenaje sofisticados. No hay murallas defensivas, como si nunca hubieran sido necesarias. Esa ciudad es Mohenjo-Daro. Fue descubierta en 1922 por R.D. Banerjee y excavada posteriormente por John Marshall. En su momento de mayor desarrollo, entre 2500 y 1900 a.C., albergaba entre 35.000 y 40.000 habitantes. Las casas estaban construidas con ladrillos cocidos estandarizados, las calles seguían un diseño en cuadrícula, y un gran baño público, cuyo propósito aún se debate, dominaba parte de la ciudad. Pero durante las excavaciones apareció algo extraño. 44 esqueletos hallados en lugares que no parecían entierros. Algunos estaban en las calles, otros en viviendas, otros en pozos. No había tumbas formales. Parecía como si hubieran caído donde estaban. 9 cuerpos aparecieron juntos en una calle del área HR en 1927, otros 13 en el área VS, más en distintos puntos de la ciudad. Algunos mostraban señales de violencia, otros no presentaban una causa evidente de muerte, aunque el análisis reveló signos de desnutrición previa. Y lo más extraño, la ciudad no muestra evidencias claras de una guerra. No hay incendios generalizados, no hay fortificaciones destruidas. Incluso se encontraron joyas valiosas aún en algunos cuerpos. Después del evento que causó esas muertes, la población abandonó la ciudad de manera ordenada, no caótica. Varias teorías intentan explicarlo. En los años 40, Mortimer Wheeler propuso una invasión aria, pero esa hipótesis ha sido ampliamente cuestionada. Otros sugieren epidemias, sequías o cambios en los ríos cercanos. Los datos climáticos indican una gran sequía alrededor del 2000 a.C., lo que pudo haber afectado gravemente a la región. Pero ninguna teoría explica completamente la escena arqueológica. Tal vez esas 44 personas murieron por una causa específica, y su muerte desencadenó la evacuación. O tal vez pertenecían a la élite gobernante. El mayor obstáculo es otro. La escritura de Lindo sigue sin descifrarse. Es posible que los habitantes de la ciudad hayan dejado registros explicando exactamente lo que ocurrió. El problema es que aún no podemos leerlos. Algo grave sucedió en Mohenjo-Daro, y quienes sobrevivieron se marcharon. Pero en otro lugar, en el suroeste de Norteamérica, ocurrió una historia aún más inquietante durante un período de crisis de 50 años. En sitios como Mesa Verde y Chaco Canyon, los arqueólogos encontraron restos humanos con marcas que indican un tratamiento muy similar al que se aplicaba a los animales cazados. Los estudios dirigidos por Christy Turner II documentaron 38 sitios con patrones idénticos en la región de las 4 cunas. Las investigaciones comenzaron en los años 80 y culminaron en un libro publicado en 1999. La evidencia más discutida apareció en un sitio llamado Cowboy Wash. Allí, un análisis químico de una olla de cocina reveló la presencia de mioglobina, una proteína asociada al tejido muscular humano. El resultado fue publicado en la revista Nature en el año 2000. Los patrones en los huesos indican fracturas por percusión, marcas de herramientas y señales de cocción similares a las observadas en restos de animales.
Otro detalle llamativo es la identidad de las víctimas. En su mayoría, hombres jóvenes adultos. Eso resulta extraño en escenarios de hambre extrema, donde normalmente los individuos más débiles son los primeros en morir. El contexto histórico coincide con una gran sequía entre 1130 y 1180 después de Cristo, identificada mediante anillos de árboles. Durante ese periodo, el sistema regional centrado en Chaco Canyon colapsó. Se registran migraciones, incendios en asentamientos y signos de violencia. La interpretación más extendida sugiere que estos hechos ocurrieron durante una crisis excepcional, posiblemente vinculada a conflictos entre comunidades. Los pueblos pueblo actuales, como los Hopi y los Zuni, rechazan firmemente la idea de que esta práctica formara parte de su tradición cultural. Algunos arqueólogos también proponen interpretaciones alternativas, sugiriendo que los restos podrían reflejar otro tipo de prácticas funerarias o rituales. Sin embargo, el debate continúa. Lo único claro es que algo ocurrió durante esos 50 años de crisis que llevó a varias comunidades más allá de los límites habituales de su cultura. Después de ese periodo, la evidencia desaparece. 38 sitios, 286 individuos, 50 décadas de eventos difíciles de interpretar, y luego, silencio. 10 civilizaciones, 10 formas distintas en las que, muy probablemente, no habría sobrevivido. Te has encontrado con las fábricas de muerte del antiguo Egipto, con los extraños rituales funerarios del mundo persa, con ejecuciones vikingas que algunos describen casi como poesía oscura, con los inquietantes cráneos enyesados de Jericó, que sin duda existieron. Has visto a guerreros mochica enfrentando rituales extremos durante crisis climáticas. Has considerado el misterio de los niños de Cartago, un debate que todavía divide a los historiadores. Has observado las torres de cráneos en la capital azteca, estructuras tan enormes que durante siglos se pensó que los conquistadores españoles habían exagerado, hasta que la arqueología confirmó que no. También viste los cuerpos preservados en turberas durante 2000 años. Una ciudad entera abandonada tras un evento que nadie ha logrado explicar completamente. Y un colapso social tan brutal que incluso quienes sobrevivieron parecen haber preferido olvidarlo. Cuando miras todos estos casos juntos, empiezas a notar un patrón. Casi siempre existen dos historias. La primera es la explicación más aceptada. Rituales religiosos, tradiciones culturales, respuestas extremas a momentos de crisis. Explicaciones duras, pero comprensibles dentro del contexto de cada sociedad. La segunda historia es más incómoda. La posibilidad de que algunos rituales fueran en realidad violencia política disfrazada de religión, que ciertos sacrificios fueran herramientas de poder presentadas como mandatos divinos, que el miedo y la teología se mezclaran para mantener el control social. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuál de estas interpretaciones es la correcta? Tal vez ambas, tal vez ninguna. Tal vez la verdad siempre es más compleja que las historias que terminan en los libros. Porque estas civilizaciones no eran sociedades primitivas sin conocimiento, eran pueblos avanzados. La civilización del Valle del Indo desarrolló complejos sistemas de drenaje urbano. Los fenicios crearon uno de los alfabetos que daría origen a muchos de los que usamos hoy. Los aztecas construyeron jardines flotantes capaces de alimentar a ciudades enormes. Eran culturas con astronomía, arquitectura, arte y matemáticas. Y aún así, durante todo este viaje has estado observando algo muy distinto: cómo trataban los cuerpos humanos. Lo que inevitablemente lleva a una pregunta incómoda. ¿Somos realmente tan diferentes? ¿O simplemente hemos aprendido a ocultar mejor nuestras propias sombras? Muchas respuestas se perdieron para siempre. Algunas escrituras siguen sin descifrarse. Los restos arqueológicos no pueden explicar sus historias por sí solos, y en algunos casos, los sobrevivientes nunca dejaron registros, o si lo hicieron, esos textos desaparecieron hace siglos. Lo único que permanece es la evidencia: huesos con marcas extrañas, cráneos perforados cuidadosamente, rostros preservados en turberas durante milenios, y una pregunta que sigue regresando una y otra vez: ¿por qué? Pero el hecho de que hayas llegado hasta este punto en el video también dice algo sobre ti.
La mayoría de las personas prefieren mirar solo la parte cómoda de la historia. Las pirámides, los héroes, las edades doradas. Tú estás aquí porque entiendes algo diferente. Que la historia no siempre es limpia. Que la verdad suele ser más compleja que los relatos simplificados. Y que hacer preguntas es más importante que aceptar respuestas fáciles. Este canal existe precisamente para eso. Para quienes siguen preguntando. Para quienes miran el pasado con curiosidad. Incluso cuando las respuestas resultan incómodas. Así que si tú también eres parte de ese grupo, hazlo oficial. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos misterios, y luego baja a los comentarios y responde a esta pregunta. ¿Cuál de estas 10 civilizaciones fue la que más te perturbó? ¿Y por qué? Será interesante ver qué teorías aparecen, porque el mundo antiguo no era un lugar simple. Era brillante y aterrador al mismo tiempo, hermoso y brutal, avanzado, pero profundamente humano. Hemos excavado las ruinas, hemos estudiado los huesos, hemos descifrado algunas escrituras, y aún así seguimos caminando sobre antiguos cementerios, intentando responder preguntas que los muertos ya no pueden contestar. Tal vez eso es realmente la arqueología. No descubrir exactamente qué ocurrió, sino aprender a convivir con el hecho de que nunca sabremos completamente por qué. Aquí seguimos explorando esos enigmas. Nuevos misterios cada semana. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos.